Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de este canal Avanzando con Jesucristo. Les deseamos muchas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso a cada uno de ustedes, a los que nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el pastor Jorge Alberto Becerra y para mí es una bendición poder compartir con todos ustedes un consejo de la bendita palabra del Señor. Y en esta hora quiero pedir a Dios que nos bendiga en este tiempo, en estos minutos que vamos a tener. Padre, quiero darte muchas gracias por este privilegio y por esta bendición que tú me regalas. Gracias por cada uno de los oyentes, Señor, y los seguidores. Oramos que tú los bendigas de una manera muy especial y que esta palabra sea de mucha edificación también para cada una de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer en esta hora algunos versículos de la palabra del Señor, que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Allí el versículo 23 a el versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 26. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Voy a compartir con ustedes en esta hora bajo el tema: la oración es escuchada cuando hay un corazón perdonador. La oración es escuchada cuando hay un corazón perdonador. Todos sabemos cuando llegamos a Cristo que el arma más poderosa del cristiano es la oración. Y cuando nosotros miramos en este párrafo de la Biblia nos habla de la fe. Nos habla de la fe, nos habla de los milagros, pero luego el Señor habla acerca de la oración cuando estemos orando por algo que queremos alcanzar. La fe fue dada a cada uno de nosotros cuando nos entregamos a Cristo. De hecho, la primer fe, que es un don de Dios, que produjo el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad para que creyéramos, nos dio esa bendición para que pudiéramos entender, y fue la fe para ser salvos. Pero también hay una fe para hacer milagros, que encontramos ese don de la fe también allí en 1 Corintios en el capítulo 12. A otros fe por el mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Pero toda esa fe y todo esto maravilloso va en base de la oración. Porque para poder alcanzar algo, oramos a Dios. Por ejemplo, ¿qué tal esa fe para ese milagro tremendo de Josué? En una ocasión se levanta, él dice allí en el libro de Josué: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Pero él hizo una oración a Dios: Sol, y dio una palabra: detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios escuchó la voz y la oración de ese hombre. De igual forma y de igual manera, nosotros hemos sido salvos y hemos sido llamados por Dios. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de nuestra redención, dice la palabra del Señor. Eso ya está hecho, eso es una gran realidad. Pero eso es un don de Dios, un privilegio, una bendición. Dice la Biblia, pues subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, allí en el libro de los Efesios. Dice, y dio dones a los hombres.
dio privilegios, hizo llamados. Pero todos nosotros sabemos que, como decía unos momentos antes, todo va en base a esa oración. Porque nadie puede ser fructífero. Tiene un llamado, un ministerio del Señor, pero si no lo alimenta, metido en ese fuego de la oración, del secreto, de la búsqueda con Dios, pues por hermoso que sea ese privilegio, ese don, ese llamado, aunque ese no es el tema, se volvería una persona estéril. Así que Dios, el Señor, está hablando aquí acerca de que la gente debe de creer. Todo lo que creyere sucederá. Por ejemplo, dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, ya el Señor está dando una palabra, pero esa palabra ya nos toca a nosotros creerla, confesarla, tener esa confianza. Ahora, ¿cómo se alimenta esa fe? En base de la oración. Ahora, la oración tiene otras reglas importantes, que es por eso que encontramos que mucha gente a veces dice, pero ¿por qué no hay respuesta? En muchas ocasiones es porque Dios lo está procesando para su servicio, porque pasa por un desierto, porque no es tiempo. En otras ocasiones es porque Dios nos está enseñando paciencia. Dicho de otra forma también, o en otras oportunidades, es que Dios nos quiere enseñar a hacer su voluntad y a que dejemos de ser tan impacientes, tan acelerados, dejemos de ser tan emocionalistas o tan autosuficientes, porque venimos del mundo con todas esas cosas y queremos que vamos a hablar y queremos darle órdenes a Dios y orar y decir y que todo suceda. Y a veces muchos se desilusionan, dicen, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. No, Dios sí nos escucha, Dios está con nosotros. Pero somos nosotros los que debemos de aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios. Y además de eso hay una cantidad de cosas que son un obstáculo para que venga el milagro, para que venga la sanidad, para que venga la respuesta divina del Señor. Por ejemplo, el versículo siguiente dice, el 24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces por eso comencé con esta parte. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con base en la oración. Pues el Señor, después de que les dice, si ustedes creen, luego les enseña cómo es la fórmula o la forma. Y por cierto os digo que cuando estéis orando, entonces vuelve y repite aquí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso. Una de las cosas que el Señor nos manda, uno de los principios, de las formas de recibir el milagro, de recibir la sanidad, es que cuando yo estoy orando, primero que todo, yo debo de tener una seguridad que mi oración va a Dios y que Dios va a responder. Pero no olvidemos algo, siempre en su propósito y siempre en su voluntad, no como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni a la hora que yo quiero, porque ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios o órdenes al Señor o al Espíritu Santo? En su voluntad y en su propósito. Pero lo que nos toca a la iglesia es creer, sencillamente creer que va a suceder porque Dios me lo ha dicho, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra está, pero a veces los obstáculos están en nosotros, porque a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, hay cosas que no hemos arreglado ni con Dios, ni las hemos arreglado con el prójimo. Entonces, número uno, creer. O sea, con seguridad, convicción clara. Número 2, miren esto, lo que dice el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, número 1, creer, confianza, convicción. Que estoy orando y que mi Padre me está escuchando. Número 2, yo debo perdonar.
muchas veces no viene la respuesta ni la bendición de Dios. Y el enemigo se roba la bendición. ¿Por qué? Porque el vaso, la vasija, el corazón, la persona, el instrumento a quien Dios quiere bendecir, quien lo está pidiendo, tiene una amargura en su corazón contra alguien, no ha perdonado. O bien sea, tampoco se ha perdonado. Porque encontramos varias formas aquí del perdón, lo podíamos hablar, que nos habla la Biblia. Número 1, no se ha arreglado de algo, no le ha pedido. 3 formas, le voy a hablar, que impiden que venga esa bendición o esa respuesta divina. Número 1, cosas ocultas o pecados que no se los ha confesado al Señor y no se ha arrepentido, entonces no ha sido perdonado. Hay un obstáculo ahí que impide la respuesta y que Dios se mueva y se glorifique y que el Espíritu de Dios venga a ese vaso, a esa vasija, puesto que está sucia esa vasija. Entonces necesita ser perdonada y necesita ser limpiada con la sangre de Cristo. Número 2, le han hecho algo o tiene algo contra alguien, contra su prójimo, y no le ha perdonado. Entonces, como no le ha perdonado, eso ha generado en él una raíz de amargura. Y cada que recuerda a esa persona, la recuerda con odio, con resentimiento y quién sabe qué cosas más. Y una amargura en un cristiano, hermano, es una bomba de tiempo que cuando explota hasta destruye a la persona y destruye a los demás. Entonces se necesita, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguien. O sea, es muy importante saber cuando yo voy a orar es cómo estoy con Dios, cómo estoy conmigo mismo, cómo estoy con mi prójimo. Hay que perdonar. Y número 3, no se ha perdonado ella misma o él mismo. Porque hay personas que cometieron situaciones y ya se las confesaron a Dios y se apartaron y Dios les perdonó. Pero como el enemigo es un acusador, viene a su mente y les dice que cómo Dios la va a escuchar, que Dios no lo ama, y hay muchos que se dejan engañar. Pues si usted le pidió perdón a Dios y se arrepintió, ya Dios le perdonó. Ahora perdónese usted misma. Si usted le pidió perdón a Dios hoy y se arregló y mañana vuelve y le pide perdón, quiere decir que usted no se ha perdonado y que usted no ha entendido y que usted cree que Dios no le ha perdonado. Porque ¿por qué le tengo que decir yo dos veces la misma oración sabiendo que ya me arrepentí y ya me aparté? Esa es una parte. Y estos puntos que hemos tocado estorban la oración para que Dios opere un milagro, para que venga una respuesta y para que Dios se glorifique. Pero si hay un corazón perdonador, entonces se quiere decir que hay un corazón voluntarioso también para arreglar lo que hay que arreglar. Pero también entendemos que es un corazón que tiene fe, que entiende que Dios le ama, no por lo que es, sino por su gracia y su misericordia. Y así puede disfrutar del perdón, de la paz y de la gracia del Señor. Porque dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Escuche bien, y está hablando de un milagro. Está hablando de algo que se necesita, que Dios se glorifique, que Dios se mueva, una respuesta en la área que sea. A Dios nada le queda pequeño, a Dios le sobran recursos, Él lo puede todo, para Él no hay imposibles. Sin embargo, ¿qué ocurre o qué estorba e impide que la respuesta venga? Cuando yo no tengo un corazón perdonador, cuando no me he perdonado, o cuando no he confesado y no le he pedido perdón a Dios por algo incorrecto. Pero cuando se arregla esto y se cierran esas puertas, viene la respuesta, viene la bendición. Si usted me está escuchando y por casualidad alguna de estas situaciones está pasando en su vida, empiece, haga el ensayo y usted se dará cuenta cómo Dios le va a bendecir, cómo Dios le va a ayudar y cómo usted va a crecer y va a mejorar y vamos a recibir la respuesta de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios nos ayude a todos y que podamos entender este consejo tan sencillo, pero que fortalece nuestra fe cristiana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.